Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Eh, Vamos a comenzar este tipo de evaluaciones en los pacientes. Creo que las podemos hacer todos como pediatras, no le corresponden solamente al hematólogo y de hecho es la intención de esta charla. Ampliar un poquito el panorama respecto a cómo tomamos nota o exploramos al paciente con datos hemorrágicos, porque muchas veces el diagnóstico se ve retrasado y eso impide la progresión de incluso de cirugías que pueden llegar a ser muy importantes. Entonces, pues aquí vamos a ver un poquito cómo podemos hacer estas evaluaciones y que nos ayuden a que nuestros pacientes pues tengan un mejor pronóstico. Voy a cerrar un poquito mi cámara porque me distraigo un poco, entonces quiero tener toda la atención para ustedes en este momento. Básicamente, eh, como en todas las enfermedades, nosotros lo sabemos, la historia clínica, la exploración física y la evaluación bioquímica van de la mano. O sea, no podemos excluir o decir que alguna es más importante que otra. Entonces, como cualquier otra patología, pues el abordaje que le demos nosotros, intencionado, sobre todo como subespecialistas o como especialistas ante un paciente, pues es crucial para el diagnóstico. En cuanto a la exploración física, cabe mencionar que la descripción correcta de los eventos hemorrágicos es muy importante a la hora de que nosotros podemos plasmarla en nuestra historia clínica. Hay ocasiones en que nosotros decimos, no, pues tiene sangrado leve, tiene hemorragia leve moderada. Pues cuánto es leve, cuánto es moderado, ¿no? A lo mejor para mí una epistaxis es leve cuando realmente es una epistaxis masiva que incluso puede llegar a comprometer la vida del paciente. En cuanto a la evaluación bioquímica, pues nosotros como pediatras generales normalmente solicitamos pruebas muy básicas, pero aún así esas pruebas básicas no deben ser subvaluadas o que las omitamos. Incluso debemos poner atención en la manera en cómo las interpretamos, porque de ahí que podemos tener datos bien importantes para evaluar a nuestros niños. Vamos a ver un poquito de algo de teoría, que no es una clase obviamente, sino es solamente para mantenernos al día sobre lo que ya ahorita tenemos. No sé si ustedes recuerden, pero nosotros estamos acostumbrados a evaluar la hemostasia únicamente con esta cascada de coagulación, que incluso, digo, yo les puedo decir que cuando yo estaba en la escuela de medicina, pues la verdad yo no le entendía nada y me la aprendí de memoria. Yo creo que la mayor parte de ustedes lo hicieron en algún momento, pero no encontrábamos correlación. Entonces, la fisiología es muy importante. Si nosotros entendemos cómo funciona algo, es más fácil que entendamos cuando hay algo que no está funcionando bien, o al menos incluso que lo podamos detectar. A lo mejor yo no soy el experto, pero yo sé que algo no funciona bien y yo lo envío con alguien que sí sepa, ¿no? Entonces, ahora nos han demostrado, digo, esta descripción del modelo de celular de la hemostasia no es tan nueva, o sea, es del 2001, si ustedes se fijan en este artículo, que nos habla sobre fases bien importantes de la coagulación, que es la iniciación, la amplificación y la propagación, en donde incluso ya comprometen a las plaquetas. De hecho, las plaquetas son como las estrellas de la coagulación, porque si ustedes se fijan acá en esta vía, pues ni siquiera nos las mencionaban. Entonces, todos los elementos de la coagulación son súper importantes, incluso desde la funcionalidad del endotelio. En la evaluación que nosotros hacemos como pediatras, respecto a un evento hemorrágico, a lo mejor yo tengo en mi consulta un paciente que me dice, ¿sabe qué, doctor? Pues fíjese que tenemos problemas de sangrado desde hace mucho tiempo, a lo mejor mi hijo está sangrando desde que tiene 2 meses de edad y pues no es normal, ¿no? De ahí podemos partir si estos eventos son hemorrágicos hereditarios o adquiridos, es decir, si son nuevos o si ya tienen mucho tiempo sucediendo, entonces podemos ir orientándonos. La historia clínica personal y familiar de hemorragia es súper importante. A lo mejor mi paciente llega asintomático, pero yo le pregunto a la mamá, a ver, ¿usted tiene problemas el momento de tener su menstruación? Y me dicen, no, pues sí, casi creo que se me va la vida, o tuve muchos problemas cuando tuve a mis hijos. Pues a lo mejor esa mamá tiene una enfermedad de von Willebrand y muy seguramente mi paciente también la tendrá, aunque nunca haya tenido un evento hemorrágico. Entonces, todas las especialidades médicas y quirúrgicas tenemos la obligación de indagar acerca de esto como una evaluación básica a nuestros niños, porque les podemos evitar muchísimos problemas a la hora de incluso someterlos a un procedimiento quirúrgico que a veces consideramos simple, como una extracción dental o una circuncisión.
Se me ha tocado pacientes que me dicen, ¿sabes qué, Michelle? O sea, esto era una circuncisión y el niño está en terapia intensiva. O le sacamos una muela y está chocado. Entonces, sí llega a pasar, o sea, sí llegan a tener estos eventos que llegan a comprometer la vida, porque a veces no preguntamos y resulta que el hermanito tiene hemofilia y pues la mamá no nos dijo porque no creyó que fuera importante. Otra cosa, digo, esta es una evaluación global. Esta evaluación va a iniciar por nosotros como médicos pediatras de la especialidad que tengamos, y quien va a dirigir esto siempre es su médico tratante. El que va a dirigir que el paciente tenga o no que acudir a una consulta hematológica es su pediatra. El otro día comentábamos que incluso pues yo como papá de algún paciente digo, yo no digo, le voy a hablar al hematólogo porque mi hijo tiene un sangrado. La verdad es que yo acudo con mi pediatra y le cuento lo que está pasando. Le cuento lo que lo que mi hijo tiene y de las características, la frecuencia, que si tuvimos que llevarlo al doctor para que le pusieran tapón en la nariz porque el sangrado fue bastante o fue continuo. Y es entonces cuando a mí me toca como pediatra decidir a qué hora voy a mandar a mi paciente a una evaluación más especializada. Entonces, esta evaluación requiere un equipo multidisciplinario porque incluso tenemos que contar con un laboratorio bastante eficiente en pruebas de hemostasia, que aquí en Guadalajara lo tenemos, incluso está disponible en el hospital, para que tengamos acceso a ellos. Y otra cosa bien importante, interrogar el uso de fármacos. Hay cosas que a veces nosotros no nos imaginamos que pueden afectar esto. De hecho, el uso de jengibre con forma, bueno, frecuentemente, así los tecitos y todo eso, puede llegar a ser que tengamos tiempos prolongados. Entonces hay muchas cosas que no nos imaginamos, no solamente los pacientes que consumen AINES de forma prolongada, como por ejemplo nuestros pacientitos de cardio, que lo hacen porque pues bueno, lo necesitan, pero de ahí hemos tenido pacientes que a lo mejor se cayó del columpio, tuvo un hematoma subgaleal muy importante y pues resulta que es un paciente que toma aspirina pues por tiempo prolongado, ¿no? Y esas cosas no las preguntamos porque a veces no nos parecen importantes, pero de eso se trata, ¿no? De aprender el abordaje de estos pacientes. Entonces, esta asesoría y esta evaluación del médico tratante, el pediatra, es sobre todo para establecer el riesgo de hemorragia. A nosotros nos interesa prevenir. A veces curar ya no es tan pues, bueno porque tenemos consecuencias, tenemos eventos que a veces resultan en pérdida de la función de alguno de nuestros órganos o incluso pérdida de la vida. Entonces, podemos llegar a tener pacientes sin riesgo de hemorragia, aunque tengan historia clínica o no la tengan, que no usen medicamentos, pero hay algunos con riesgo de hemorragia que merecen toda nuestra atención y esto va, o sea, tiene que realizarse por cualquier subespecialidad, cirujanos, otorrinos, ginecólogos, incluso nuestras niñas, o sea, bueno, nuestros pacientes adolescentes que ya comienzan con trastornos hemorrágicos menstruales, los ortopedistas que dicen, oye, ¿sabes que este paciente tiene hemartrosis toda la vida, todo el tiempo, la misma articulación? Pues hay que llamarnos la atención, ¿no? Nuestros anestesiólogos pediatras, que también ellos hacen evaluaciones prequirúrgicas, y bueno, sobre todo también los pacientes con cardiopatías que pueden llegar a presentar enfermedades adquiridas en cuestión de hemostasia. De los exámenes que nosotros estamos acostumbrados a solicitar básicos para evaluar la hemostasia, pues son la biometría hemática, en la que checamos el número total de plaquetas, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial y el fibrinógeno. Hay que recordar siempre que estos exámenes deben evaluarse de acuerdo a la edad pediátrica. Me han llegado pacientes que me dicen, es que sabes qué, Michelle, estos exámenes pues están mal porque está prolongado, es un recién nacido de 2 días de vida con un TTP de 45. Bueno, pero es que para esa edad es normal, ¿sí? Acuérdense que los parámetros de laboratorio que nos ponen como valor de referencia corresponden a adultos. Entonces, nosotros como pediatras tenemos la obligación siempre de buscar qué valor le corresponde a la edad. Entonces, no podemos omitir esto porque pues podemos estar brincándonos diagnósticos y sobre todo porque acuérdense que tenemos pacientes asintomáticos con exámenes alterados. O sea, hay niños que llegan con exámenes con tiempos prolongados y que pues en la vida se habían dado cuenta, nunca han tenido una hemorragia, pero resulta que a lo mejor tienen hemofilia. O pacientes que tienen síntomas y sus exámenes aparentemente están normales. Todos aquellos que tienen alteraciones en la función plaquetaria, como la trombastenia de Glassman, que ahorita vamos a revisar un poquito, pues también tienen plaquetas normales, pero sus eventos hemorrágicos pueden llegar a ser muy graves, incluso comprometer la vida.
Entonces, recuerden que hay que conjuntar tanto los datos del paciente como la evaluación bioquímica. No podemos evaluar separado. En pediatría nosotros podemos ver muchísimos eventos hemorrágicos con muchísimas características, por ejemplo, desde, pues a lo mejor el paciente se cayó, se cortó y resulta que tiene una herida que no ha cicatrizado en 3 semanas y dices, pues esa herida no estaba tan grande y sigue con sangrado. A lo mejor el sangrado no es abundante, pero una cicatrización deficiente. Tenemos hemorragias gingivales, incluso de tubo digestivo alto o bajo, que pueden estar condicionadas por alteraciones por efecto de cizalla, la molécula de von Willebrand. Podemos tener niños con epistaxis recurrentes, incluso desde los 2, 3 meses de vida, y pensamos que solo es la rinitis alérgica. Pues no, o sea, no todas las rinitis están sangrando de esa manera. Tenemos pacientes con hemorragias conjuntivales, incluso por cuando ya son muy severas, por ejemplo, en defectos de factor octavo, de factor 9. Y sobre todo establecer las características de hemorragia con los datos que obtuvimos en nuestra historia clínica, la forma en que se presentan, la periodicidad, la gravedad o incluso si yo necesito ir a atención a un consultorio o a un hospital por la cuestión del sangrado tan grave. Entonces, estos eventos hemorrágicos nos pueden dar una idea un poquito pues amplia, si queremos verlo así, para orientar el diagnóstico acerca de qué parte de la hemostasia está afectada. Por ejemplo, los defectos en hemostasia primaria nos llegan a presentar sangrados en piel, hemorragia, perdón, en piel y mucosas. Estas hemorragias pueden llegar a ser pequeñas y superficiales, como las equimosis o las petequias, pero son de forma inmediata. Los defectos en la coagulación de formas, ya hablando de deficiencia de factores como la hemofilia, la deficiencia de factor 7, esos nos dan alteraciones o hemorragias en tejidos blandos como en músculos, articulaciones, y la hemorragia se presenta de forma tardía. ¿Qué quiero pues recalcar con esto? Por ejemplo, un paciente con una deficiencia de factor octavo hereditaria puede sufrir un trauma de cráneo el día de hoy, aparentemente se ve bien, y el día de mañana tiene un hematoma que puede comprometer la vida. Entonces, estos eventos hemorrágicos no siempre se presentan en el momento, por eso requieren evaluación continua y sobre todo, pues, a la hora de que yo solicito exámenes de coagulación, no por ver tiempos prolongados, a todos los niños les doy vitamina K o a todos les quiero poner plasma para corregirlos. Creo que los pacientes se merecen un abordaje antes de darles cosas que probablemente no les van a resolver el problema, les van a retrasar diagnósticos, especialmente cuando hay procedimientos quirúrgicos planeados para esos niños y que los estamos retrasando. Entonces, ¿cuándo solicito estas evaluaciones con el hematólogo? O sea, ya que yo como pediatra sospecho esta enfermedad, pues ¿cuándo lo solicito? Lo puedo solicitar cuando mi paciente está asintomático, eso es obvio. Cuando los pacientes tienen antecedentes hemorrágicos personales o familiares, eso siempre. Y los procedimientos quirúrgicos con paciente asintomático, pero que tienen pruebas de coagulación alteradas. ¿En qué consiste la evaluación que nosotros damos en hematología? Bueno, pues volvemos a hacer una exploración detallada de las lesiones hemorrágicas y además utilizamos unas escalas que ahorita les voy a mostrar para que son escalas de tamizaje, no son escalas diagnósticas, eso quiero que les quede claro porque tampoco es magia, pero sí nos ayudan muchísimo porque nos orientan a que el paciente pueda tener pues una atención mucho más certera, sobre todo porque estas pruebas son súper caras y no las podemos hacer en cualquier laboratorio. Entonces, esta evaluación debe ser muy acuciosa para que sea lo más rápida y sobre todo, pues que no resulten también daños al bolsillo de nuestros pacientes. Entonces, tenemos escalas generales, que es una proporcionada por la Asociación Internacional de Hemostasia y Trombosis, que es pediátrica, es una adaptación pediátrica. Ahorita la vamos a revisar. Una escala para epistaxis, una escala para menstruación que nos ayuda a ver, o sea, si realmente ese sangrado es por una rinitis que le empezó hace 2 meses o realmente es una epistaxis que merece la atención. Me refiero a que ya tenga una enfermedad hemorrágica primaria. Entonces, esta escala la pueden ustedes descargar sin problema. De hecho, aquí les puse la liga para que si ustedes quieren la revisen en algún momento. A veces hay pediatras que, o incluso, por ejemplo, en el hospital me los mandan ya los otorrinos ya con su escala súper bien hecha, la epistaxis y esta, porque pues de eso se trata, del manejo multidisciplinario. O sea, no solamente es que el hematólogo haga todo el trabajo. De hecho,
pues generalmente los pacientes que más nos llegan referidos por alteraciones hemorrágicas son los que captan los servicios quirúrgicos, porque pues ellos son los que se ven afectados francamente más por esto, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, nos pone aquí todos los datos de sangrado importantes de hemorragia, desde la epistaxis, lesiones en la piel, musculares, hemartrosis, nos hablan de la continuidad, de la periodicidad de los eventos, de la necesidad de acudir al consultorio y de incluso del tratamiento que se les haya otorgado. Entonces, estas escalas, ¿cómo se interpretan? Bueno, cuando hacemos una escala de valoración de este tipo a un paciente pediátrico, agregamos otros datos y que son súper importantes, que a veces o los obviamos porque pues ya son como datos viejitos que pues a lo mejor a nadie le importan, pero la verdad es que a nosotros sí nos llama la atención. Son la formación de encefalohematoma más allá del tiempo esperado o incluso del tamaño que pudiera esperarse como pues normal. Hemorragia en el cordón umbilical. O sea, ningún niño debe irse a su casa con el cordón umbilical sangrando, ninguno. Incluso se van, o sea, los hemos visto. Hemorragias conjuntivales, hemorragias o petequias, quimosis, incluso o hematomas al momento de succionar. Esto se presenta en los pacientitos con hemofilia severa. Circuncisión o venopunciones, que incluso se llega a hacer un hematoma. Pues cuando nosotros hacemos esta evaluación, pues tenemos rangos normales, esperados, pero en todos los niños una puntuación mayor de 3 o mayor de 6 para cuando tenemos una niña, bueno, una adolescente que ya tiene su menstruación, pues entonces ese puntaje es un poquito más alto. Pero esto nos llama la atención porque nos ofrece una sensibilidad y especificidad para la evaluación de un defecto de coagulación. O sea, es muy buena esa escala. O sea, el tiempo que se lleva a hacerla son 20 minutos, nada prácticamente. Y esta escala fue propuesta por esta asociación internacional que creo que es muy útil y aparte la utilizan en Toronto, en el SickKids. Entonces, pues la verdad es que es una herramienta súper buena que vale la pena conocerlos. Incluso en el hospital los anestesiólogos pues ya están empezando a utilizarla porque pues nos previene muchísimos sangrados a la hora de que los niños entran a cirugías, incluso cirugías cardíacas o del sistema nervioso que a veces comprometen la función. Esta es otra de las herramientas que tenemos, es una tabla de evaluación de sangrado menstrual o de hemorragia menstrual. Estas se las imprimimos a las niñas en la consulta, de hecho es muy fácil de llenarla, porque a veces cuando van a la consulta, o sea, las niñas, a las adolescentes, pues ni siquiera se acuerdan cuando tuvieron su menstruación, o sea, es muy común que pues no lo hayan tomado en cuenta, pero se les entregamos para que ellos las llenen en casita, nos hablan sobre todo, pues si usan, hay que esclarecer si utilizan toallas sanitarias regulares o nocturnas, porque la cantidad de sangre que almacenan pues es diferente. Tenemos, si estas toallas se llenan en un 25%, 50 y 100%, incluso hasta si tienen manchado aún con la toalla y tienen que cambiarla. Entonces, el sangrado máximo debe durar 8 días, pero a lo mejor aquí me dice la niña, pues en los primeros 3 días yo utilizo un paquete de toallas el primer día, dos en el segundo, no, pues ya, ¿para qué nos esperamos hasta el último día, verdad? Digo, ya sabemos que ese sangrado no es normal. Entonces, además de la evaluación ginecológica que tiene que hacerse, pues debemos hacer una evaluación acerca del estado de coagulación. Les comento que aproximadamente el 30% de las mujeres con enfermedad de von Willebrand llegan a recibir estrógenos únicamente como tratamiento y 10% de ellas en la edad adulta son sometidas a histerectomía sin que hayan tenido una evaluación hematológica. Entonces, esto afecta mucho la calidad de vida, especialmente de las mujeres o de las niñas, o sea, dejan de ir a la escuela, pues les da pena, se manchan, entonces son cosas que sí comprometen mucho la calidad de vida, no solo de una mujer adulta, sino de las adolescentes, que también son pacientes de nosotros como pediatras. Esta evaluación también se hace si las pacientes utilizan tapones y finalmente se entrega a la segunda evaluación en la consulta. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, pues que si esta puntuación es mayor de 100, pues nos da una especificidad del 80% para diagnóstico de menorragia. Si este sangrado es más de 80 mililitros en todo el ciclo menstrual, también. Y pues esto se debe evaluar mínimo durante 8 días. Entonces, esta escala se hace súper rápido, son 10 minutos. La puede hacer el médico o el mismo paciente. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la escala de severidad de la epistaxis. Hay otra escala que sirve para las vasculitis
cuando tienen epistaxis, entonces nada más para que no vayamos a confundir una con otra, les pongo la liga. Y esta nos evalúa las epistaxis hasta de un año de, o sea, de anticipación, porque luego de pronto me llegan a la consulta, no, es que tiene epistaxis, ¿desde cuándo? ¿Desde hace una semana? No, pues a ver, ¿verdad? O sea, y si no hay datos, otros datos de hemorragia, ni personales ni familiares, pues a lo mejor es solamente una rinitis, no tiene nada que ver con un evento hemorrágico primario. También es una escala muy sensible, muy fácil de utilizar, que es lo que hacemos en la consulta. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Pues para prevenir eventos hemorrágicos severos y hacer un diagnóstico oportuno en todos nuestros pacientes. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que llegamos a diagnosticar cuando ustedes nos envían a sus pacientitos? Dependiendo de las signos y síntomas que tengan y sobre todo las alteraciones en las pruebas de coagulación que ya nosotros solicitamos, pues tenemos enfermedades hereditarias como el von Willebrand, la hemofilia, que ahorita vamos a hacer un hincapié en esto, y alteraciones en la función plaquetaria de las adquiridas, pues la PTI, que es la más frecuente adquirida en la infancia, y la enfermedad de von Willebrand adquirido. Entonces, hablando de la enfermedad de von Willebrand, no vamos a ahondar mucho en esto porque son temas un poco complejos, pero no por eso podemos dejarlos por fuera. Es una enfermedad hemorrágica muy común, pero está subdiagnosticada. ¿Por qué? Pues porque es un poco complejo. Las pruebas que hay que pedir son caras, la verdad. No las hacen en cualquier laboratorio, pero sí podemos pues sospecharlas. Cuando tenemos un paciente con hemorragia asociada a piel y mucosas, metrorragia en las adolescentes, cicatrización deficiente, epistaxis de repetición y sobre todo en algunas pacientes con hemorragia posparto. ¿Por qué lo pongo aquí? Somos pediatras. Pues sí, pero también el que la lleva es nuestro pacientito bebé. Yo les aconsejo a mis estudiantes en pediatría, residentes, que y de hecho eso hablábamos el otro día, nosotros tenemos que tener una conexión con los ginecólogos. ¿Por qué? Porque si nosotros ofrecemos ocasionalmente alguna consulta prenatal, o sea, le decimos a la mamá, porque a lo mejor el ginecólogo me dice, oye doctora, fíjate que esta señora ya tiene 2 hijos con hemofilia, ¿qué onda? ¿Qué te parece si la revisas? Porque a lo mejor el próximo bebé va a tener hemofilia. Y ahí yo puedo prevenir muchos eventos hemorrágicos a la hora que yo reciba ese bebé. Entonces, si yo evalúo a esa mamá antes de que tenga ese bebé, puedo diagnosticar muchas enfermedades antes de que nazca y que ese bebé le vaya bien. Entonces, yo creo que eso es algo que a nosotros como pediatras nos conviene, ¿no? La consulta prenatal es básica pues para conocer incluso cualquier otra enfermedad que pudiéramos estar, o sea, prevenirnos al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para diagnosticar esta enfermedad? Bueno, solicitamos factor de von Willebrand, antigénico y porcentaje de actividad, factor octavo, agregometría plaquetaria y, si es necesario, no siempre, claro que es importante, pero no siempre son necesarios para el diagnóstico, la evaluación con multímeros de factor de von Willebrand. Aquí en Guadalajara, el único lugar en donde nos hacen este tipo de estudio, me refiero a los multímeros, pues es en Centro Médico con la doctora Rebeca Jaloma. Ella pues nos ha ayudado bastante en el diagnóstico de estas enfermedades. Si no, pues se tienen que mandar incluso a la Ciudad de México y esto pues resulta más caro para los pacientes. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, pues porque podemos diagnosticar enfermedades desde muy severas, que es el tipo 3, hasta enfermedades pues incluso un poquito menos pues complicadas, como sería la deficiencia cuantitativa de tipo 1, o las que son un poquito más difíciles de diagnosticar por todo lo que conlleva el análisis de la gregometría, pues las de tipo 2 que son cualitativas. Entonces, ¿hay tratamiento para esto? Claro que hay tratamiento, depende de lo que yo quiera hacer. Incluso hay ocasiones que me han dicho los otorrinos, ¿sabes qué? Vamos a tener una implantación coclear y el paciente tiene un von Willebrand. Ah, pues se le puede hacer. O sea, todo se puede hacer simplemente cuando se planee. Pues a lo mejor podemos utilizar factor exógeno y fármacos coadyuvantes para que el coágulo permanezca más tiempo. Hay ocasiones en que a los pacientes se les puede dar desmopresina para incrementar la liberación de factor endógeno, pero depende del tipo de enfermedad de von Willebrand. Y bueno, esto lo hacemos ya cuando tenemos un estudio previo de estos niños. Tenemos la deficiencia hereditaria de factor octavo y de factor noveno. Les pongo entre paréntesis hemofilia porque en la actualidad, pues hemofilia significa que el paciente sangra, o sea, no necesariamente que sea A o B. Entonces, ya lo correcto en estos momentos, tratamos de hacerlo así, es llamar
a estas enfermedades por la deficiencia específica de factor, aunque pues bueno, finalmente esto ya es pues como una costumbre, pero se los digo nada más porque a veces ya nosotros referimos a esta enfermedad como la deficiencia específica de factor, porque podemos hablar de factor 7, de factor de 10, o sea, que son menos comunes, obviamente. Entonces, por eso nada más menciono estos dos. Pero finalmente la clasificación se lleva a cabo por la cuantificación del factor deficiente, el que yo sospeche, y se clasifica en grave cuando tenemos menos del 1%, moderada del 1 al 5 y severa, perdón, y leve de 5 al 40%. ¿Cómo podemos detectar a estos pacientes? Porque tienen eventos hemorrágicos asociados a hematoma, cicatrización deficiente, artropatía hemofílica. De hecho, Erika Arana, que es la ortopedista pediatra de Casa Pediátrica, pues trabaja muy de cerca con estos niños. La verdad es que es excelente. Hemos tenido pacientes que han entrado a cirugía con ella, les ha ido súper bien, porque pues son eventos planeados y pues no hay ningún problema de sangrado. O sea, a veces pensamos que estos pacientes no les podemos hacer nada porque van a sangrar. No, no deben de sangrar. O sea, el sangrado esperado es como si fuera un niño sano si nosotros le damos el tratamiento que necesita. ¿Qué es lo más grave de estos pacientitos? Pues la hemorragia en sistema nervioso central, porque a veces nos damos cuenta ya cuando la hemorragia es bastante severa. Aquí vemos las afecciones pues más frecuentes que la artropatía hemofílica, la destrucción completa de la articulación por lesiones hemorrágicas persistentes y sobre todo por la lesión inflamatoria que produce el hierro que se queda allá adentro. Entonces, cuando nosotros veamos pacientes que dice, ¿sabes qué? Generalmente este tobillo es el que se daña toda la vida, incluso caminando nada más, o fíjate que empezó a tener equimosis mi bebé cuando empezó a caminar y de caerse, pues digo, probablemente al iniciar la bipedestación se le hacen hematomas importantes en los glúteos, se le hacen hematomas cuando le pongo las vacunas y pues no es normal que a un niño se le hagan hematomas frecuentemente al aplicar vacunas. Otras enfermedades un poquito más raras, digo, no, como les comenté, no vamos a andar en estas, pero eso no quiere decir que no estemos obligados a reconocerlas, sobre todo, es la trombastenia de Glassman. En esta tenemos un número normal de plaquetas, podemos tener 400, 500, 300, y esas plaquetas pues prácticamente no funcionan. Tenemos el síndrome de Bernard-Solier, que son plaquetas gigantes. Les puse aquí una laminilla. Estas son plaquetotototas. Normalmente una plaqueta mide, comparándola con un eritrocito, pues como 20 veces menos. Y estas, véala, está prácticamente igual. Pero esas plaquetas, pues no son funcionales. No se pueden contraer a la hora de llevar a cabo la formación del tapón. Y la enfermedad de von Willebrand en sus variantes tipo 2A y 2B. Esto nosotros lo podemos diagnosticar por medio de la agrogometría plaquetaria y finalmente con la solicitud de antígenos plaquetarios para ver si hay algo que esté deficiente o disfuncional. Pero pues esas ya son pruebas que las solicitamos directamente en hematología. ¿Y cómo los detectamos estos niños? Bueno, pues son pacientes que tienen sangrados o eventos hemorrágicos crónicos, repetitivos, en piel y mucosas. Vemos aquí púrpura húmeda o niños con epistaxis casi creo que 2 a 3 veces por semana desde hace 4 o 5 años, están anémicos incluso por las pérdidas que han tenido, a veces tienen uno que otro hematoma y dices, no, bueno, es que todos los niños tienen hematomas en extremidades inferiores, pues sí, pero estos hematomas aparecen con mucha facilidad, se quitan a lo mejor en un mes, lo normal de un hematoma es que se remita en una semana, poquito 10 días como mucho, empiezan a edades tempranas y especialmente es en piel y mucosa. Recuerden que es parte de las alteraciones de la hemostasia primaria. Tenemos a la PTI tan común en la edad pediátrica, que es la enfermedad hemorrágica más común. Las lesiones son equimosis y petequias y les recuerdo que la trombocitopenia, aunque sea muy, muy severa, pues no quiere decir que el grado de severidad es equiparable a la severidad de la hemorragia, ¿sí? Podemos tener pacientes con 2,000, 3,000 plaquetas y andan como si nada. Entonces tampoco es como que tenga un mal pronóstico, incluso es autolimitada. Les comparto estas dos guías porque estamos acostumbrados a evaluar al paciente con PTI con guías muy viejitas, de hecho las guías mexicanas, me refiero a las que proporciona la Secretaría de Salud, pues son como de 1992, entonces ya pasó tiempito y creo que es importante que las revisemos como pediatras porque a veces somos muy agresivos en el manejo de estos niños, incluso hasta llegar a hospitalizarlos cuando no requiere hacerlo. Entonces, ahorita los papás siempre están al pendiente de todo googlean
y pues a veces se dan cuenta de que el niño no requería hospitalizarse o de que no requería que fuéramos tan agresivos. Entonces creo que es conveniente checar lo que ahora está indicado. Sí, sí, claro, por eso te digo que yo no sé por qué hicieron eso, ¿no? O sea, no es la manera. ¿Perdón? Carlos, ¿pudieras apagar tu micrófono, Carlos, por favor? Claro, y si vende el coche, pues va a tener dinero. Sí, por eso te... Bueno, los eventos hemorrágicos en estos pacientes son agudos, es decir, empiezan 1 o 2 semanas, nunca se habían presentado, eso es algo que la mamá nos puede decir, mi niño está perfectamente sano, sí, claro, de hecho es un niño sano, y a excepción del evento hemorrágico que tiene en este momento, las petequias pues son las lesiones más comunes, si ustedes se fijan, y esta es la evolución general de un hematoma, primero son rojitos, luego son morados, y estos son amarillos verdosos, o sea, los puse aquí porque con esto nos podemos dar cuenta por el hematoma más antiguo cuánto lleva de evolución ese tipo de enfermedades, o sea, me refiero a la PTI, porque a lo mejor yo puedo ver un hematoma o la mayoría de los hematomas de este colorcito y puedo deducir que a lo mejor esta enfermedad incluso ya estaba remitir, perdón, porque a lo mejor ya tiene a lo mejor unos 7 a 10 días. Entonces, pues la gravedad obviamente va a ser mucho menor. Quise ponerle esta diapositiva porque es muy frecuente que también a la consulta hematológica nos envíen pacientitos con vasculitis por IgA, ¿sí? La vasculitis por IgA no es una enfermedad hemorrágica, sí hay costras, pero son necróticas y esto es originado por la vasculitis. Incluso hay trombocitosis. De hecho, es un dato de mal pronóstico la trombocitosis. En la escala de evaluación de la vasculitis de Birmingham nos habla de esto, entonces, Birmingham, perdón, nos habla de esto y pues obviamente no es algo que nos corresponda evaluar a los hematólogos. La recomendación es una evaluación por reumatólogo pediatra y sobre todo checar que solamente esté limitada a la piel, porque pues es lo que nosotros vemos, pero hay otros órganos que pueden llegar a dañarse, como son su riñón, el intestino, incluso en casos graves, ojos y sistema nervioso central. Entonces, nada más se los pongo aquí como un recordatorio, porque incluso antes esta enfermedad era llamada púrpura de Heno-Schollen, ya no es correcto llamarla así, es vasculitis por IgA. Y finalmente, ya vamos a terminar con esta parte, pues la evaluación de la enfermedad de von Willebrand adquirida. Me di a la tarea de mencionar esto por el tipo de pacientes que en casa pediátrica son evaluados frecuentemente por el doctor Lozano, que son las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que hay una pérdida de multímeros grandes. Los multímeros grandes son la molécula de von Willebrand que es funcional. Entonces, al momento de que esta molécula pasa por sitios que no son anatómicamente normales, pues tiene un efecto de cizalla. ¿Qué es cizalla? Pues que las corta. Entonces nos hacen puros cachitos de proteína, o sea, de la molécula, y pues eso ya no es funcional. Entonces llega a pasar de que estos niños llegan a la consulta y dicen, ¿sabes qué, doctora? No lo podemos operar porque él tiene el TTP prolongado y le sangra la nariz todo el tiempo. Pues bueno, lo que pasa es que es una enfermedad adquirida, o sea, el paciente genéticamente puede producir sus moléculas sin problema, pero a la hora de que pasa por su corazoncito que tiene muchas alteraciones como estas, que son las más frecuentes, pues esa molécula se destruye. ¿Qué se hace con esos niños? Bueno, pues se hace la evaluación completa, se le dice al anestesiólogo, al cardiólogo, al intensivista qué es lo que tiene el paciente y cómo se va a tratar, porque esta enfermedad, al momento de que se corrijan estos defectos, pues la enfermedad se va a quitar. Entonces no es algo que deba de tener una cirugía tan importante o una corrección como las que se hacen en cardiología. Además, estos eventos pueden estar acompañados por hemorragia gastrointestinal, porque, bueno, dependiendo de la severidad de la enfermedad de von Willebrand, vamos a tener el sangrado. Y esto ocurre porque también se acompaña de angiodisplasia. Esto, pues, obviamente va a producir sangrado tubo digestivo bajo y es llamado síndrome de Hyde. No es tan común, pero pues hay que mencionarlo porque luego a veces no sabemos ni por qué el paciente sangra y sangra y sangra, lo operaron del corazón y se le quitó. Bueno, pues a lo mejor era por algo que teníamos como estos eventos. Y finalmente, los pacientes que son sometidos a terapia de soporte circulatorio. Aquí tenemos dos cosas que nos van a producir esta enfermedad de von Willebrand adquirida. Una, pues, es la terapia antitrombótica que siempre reciben porque es necesaria el efecto de cizalla de los elementos que utilizamos de soporte circulatorio, porque todas las membranas pues van a romper las moléculas que tenemos de todo, o sea, no solamente hablando
del factor de von Willebrand, pero es uno de los que se ve mayormente afectados. Ellos también pueden llegar a cursar con hemorragia gastrointestinal y tenemos multímeros grandes menos del 40%, o sea, nos hace como si tuviéramos una enfermedad incluso de leve a veces hasta severa, dependiendo de lo que haya cursado el paciente. Entonces, estos niños tienen que ser tratados con factor de von Willebrand exógeno mientras pasa el proceso transquirúrgico y postquirúrgico inmediato para que puedan llegar a tener una hemostasia adecuada. Nos podemos evitar el uso de tantos derivados, hemoderivados y hemocomponentes y utilizar lo que el paciente necesita. Y finalmente, bueno, solamente quiero agregar algunas conclusiones que me gustaría que tomaran en cuenta sobre la evaluación pediátrica de los eventos o antecedentes hemorrágicos para establecer un diagnóstico temprano y oportuno de estas enfermedades, integrar las escalas de evaluación de sangrado a los protocolos prequirúrgicos, en este caso a nosotros pues, nos conciernen los pediátricos, hacer las evaluaciones ginecológicas de las hemorragias transvaginales, eso sí lo hacemos nosotros también como pediatras porque tenemos adolescentes, y reconocer al enfermo cardiovascular como un probable paciente con una enfermedad de von Willebrand adquirida, una evaluación prequirúrgica estandarizada por hematología para todos los niños que ya conocemos o con enfermedades hemorrágicas. Desafortunadamente hay pacientes a los que se les dice no te puedo operar porque tienes, no sé, hemofilia, no te puedo operar porque tienes un von Willebrand. Entonces todo se puede y ya depende de las contraindicaciones absolutas para estos pacientes, pero creo que cada parte pues en esto de la medicina, cada quien hace su parte, no somos todólogos, entonces creo que es bien importante trabajar en equipo con todas las subespecialidades para poder brindarle al paciente pues un mejor pronóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias a ustedes. Yo quisiera pedirle a quienes tengan alguna duda o pregunta, por favor, nos la escriban en el chat para podérsela hacer llegar a Michelle. Y preguntarte, Michelle, en los pacientes que tienen cianosis, que ya ves que es algo muy común, evidentemente, en los pacientes con cardiopatía congénita, y que hacen una SEIDE crónica, ¿cómo diferenciarlos del paciente, por ejemplo, que tiene el von Willebrand adquirido o que tiene algún otro trastorno y realmente decir, bueno, este lo podemos operar aunque tenga una policitemia con SEIDE crónica, o qué relación o cómo identificaríamos a cada uno? Lo que pasa es que hay que hacer, por ejemplo, parece que tuvieran una SEIDE crónica porque el desgaste de los factores de coagulación es continuo. Entonces, incluso sí hemos visto que pacientes llegan con equimosis, llegan con sangrado, o sea, con epistaxis, y Así todo el es. tiempo tienen tiempos prolongados, pero en realidad hay que hacer el abordaje. El von Willebrand adquirido es muy común. Nosotros ahí en el hospital, de hecho ahorita ya el servicio de tórax y cardio, la parte de pediatría, pues ya tiene reportados varios casos, y porque sí, retrasaban mucho las cirugías porque Claro. pues échale plasma, y a la hora que le toman otra cosa. Cuando utilizamos hemoderivados, hemocomponentes, es muy frecuente que nos digan, tómale los tiempos como para ver si mejoraron 8 horas después, 4 horas después. Pues no, se deben de tomar media hora después. Sí, no necesitamos tanto tiempo, porque de hecho hay factores de coagulación que duran 7 horas. Entonces, así yo los tomo al siguiente día, pues va a estar igual. Entonces, en vano estoy transfundiendo al paciente, ¿no? Y ahorita hay muchos productos recombinantes que podemos utilizar en lugar de tantos hemocomponentes hemoderivados, que a la larga al paciente con cardiopatía, pues no le van a ir muy bien. O sea, es mucho volumen. Lo que tratamos de hacer es pues tomar pruebas, por ejemplo, tiempo de sangrado, medir factor 8, factor de von Willebrand, o sea, hacerle su agregometría para ver si realmente, incluso pues la tromboelastografía, que sería lo mejor, ¿verdad? Pero pues a veces es un poquito complicado que tengamos ese tipo de, pues, de procedimientos de laboratorio. Claro. Muy bien. Doctora Michelle, tenemos aquí una pregunta. Me piden que nuevamente pongamos la referencia de los valores del score para epistaxis, que si puede poner nuevamente la diapositiva, por favor. Sí. Ahí acá está.
Ok, vamos a ir unos minutos. Y pregunta el doctor José Luis Segovia que si puede decir alguna referencia para valores normales en diferentes edades, por favor. De hecho, quería comentarles que igual les puedo, subimos unas de las guías a la página de Casa Pediátrica, pero si no, las pueden encontrar en el Harriet Lane, las pueden encontrar en el Nathan Nioski, que son libros de hematología pediátrica, las pueden encontrar en el manual de hemostasia y trombosis de la clínica de Sick Kids. ¿De Toronto? Ahí vienen, ¿mande? ¿De la clínica de Sick Kids de Toronto? Sí, sí, de hecho ahí vienen desde todos los factores de coagulación, todos, desde incluso anticoagulantes naturales, proteína CS, antitrombina, desde recién nacido, o sea, los primeros días de vida, hasta ya los 18 años. Entonces, en cualquiera de esas tres referencias los van a encontrar sin problema y si no, digo, ahí está mi correo, escriban, me manden un mensajito, yo se las envío sin problema a su correo. Muchísimas gracias. Si nos lo mandas, yo normalmente al terminar la sesión, bueno, al día siguiente les mando a todos una pequeña encuesta. Puedo anexarles en esa pequeña encuesta. Sí, yo se los mando sin problema. Documento y ya mañana les mando a todos ese documento. Sí. Bien, te mandan felicitaciones varios de los compañeros que se integraron a la sesión. Y el doctor Misael Calderón pregunta sobre los pacientes con hemofilias de difícil acceso vascular, ¿qué tan viable es la colocación de un catéter por CART para su manejo? Sí lo hacemos, nada más que aquí lo que importa es que quien lo maneje, que generalmente somos nosotros los hematólogos o enfermeras especializadas, sí se puede hacer. Ahorita hay muchas terapias para los niños, de hecho los que más difícil acceso tienen son los niños muy pequeñitos o incluso ya los niños más grandes muy puncionados. Afortunadamente hay ahorita muchas terapias aparte del reemplazo con factor octavo. Tenemos el emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que es subcutáneo. Entonces, pues ese problema de ponerlo intravenoso ya nos los estamos quitando. Pero es muy caro todavía, entonces no está en acceso para toda la gente ahorita, pero pues hay muchísimas cosas ahorita ya, pero sí lo hemos hecho. De hecho, yo tengo 2 pacientes con catéter puerto, pero sí tenemos que tener a alguien que lo sepa manejar muy bien y sobre todo que el niño se cuide súper bien el catéter, porque se lo golpean y pues el hematoma ahí, pues olvídelo, es un sangradero. Pero sí se hace. Perfecto. La doctora Patricia Pérez Gómez pregunta si la púrpura de Henoch entonces ya solo se clasifica como vasculitis. Es que de hecho es una vasculitis, o sea, no es una alteración hemorrágica. Les digo, antes, y pues todavía hay bibliografías que lo mencionan así, ¿es donde lo puse? Ah, no, acá. Que es una alteración, pues es propia, es una vasculitis, de las vasculitis limitadas a la piel, pero no es una alteración hemorrágica. Yo entiendo esa confusión a veces porque estas lesiones a veces incluso son tan severas que se levantan, o sea, se hace como una ampolla, se levanta y sangran, pero no es una alteración hemorrágica primaria, sí parece, pero no lo es. Y esto ocurre por la necrosis de la piel, porque pues esos pequeños vasos están totalmente edematizados y la circulación, pues el tejido circundante pues se necrosa, entonces pues se desprende y pues sangra, pero las costas son necróticas. Recordemos que hay costras necróticas, hemorrágicas y mericéricas. Entonces, por eso la evaluación correcta de lo que yo estoy viendo y pues generalmente esto lo ve el reumatólogo pediatra. Perfecto. Tiene muchas felicitaciones de otros de los compañeros que se han integrado. Le felicitan por su presentación, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta o que tengas tú, Alejandro. No, si quieren algún comentario, Michelle, faltan 10 minutos para las 9. Si no hay más preguntas y Michelle no quieres hacer algún otro comentario, pues creo que podríamos... No, pues creo que está bien así, nada más estoy a sus órdenes, incluso, pues les digo, ahí viene mi correo, se los puse acá al último. ¿Puedes poner, por favor, otra vez, Michelle, para que todos lo tengan? Igual me pueden mandar algún mensaje por algún paciente que tengan alguna duda y pues con mucho gusto los podemos apoyar. Perfecto. Bueno, pues
Si no tenemos más preguntas, Michelle, antes que nada, muchísimas gracias por apoyarnos una vez más con la sesión. Gracias a ustedes. Gracias a todos quienes vinieron y participaron en la sesión. Espero haya sido de utilidad y de su agrado.